amigos de Ready para Exportar, hoy tenemos a un invitado internacional muy especial. Yo conocí a Jorge Vergara en una conferencia que estuvimos juntos hablándole a las mujeres exportadoras de servicios del Perú. Jorge es un experto del Perú que nos habló con mucho ánimo en un momento también muy crucial porque estábamos el año todavía en pandemia, ¿no? Enfrentando estos retos y precisamente de esa resiliencia, de esa forma de poder enfrentar esos retos es que venimos a hablar con Jorge, que es un experto de Perú. Cuéntanos un poquito, Jorge, de ti, qué haces en Perú y por qué estos cursos y estas charlas hablándonos de esa resiliencia personal. Gracias, Tayana, por la invitación. Más bien para mí es un verdadero gusto estar contigo, ¿no? En este programa que tú conduces. Bueno, yo también te comento que he estado trabajando un tiempo en televisión también, así que bueno, estamos encantados de poder estar también en este tu programa. Mira, yo estoy trabajando hace años ya temas de todo, sobre todo me enfoco en la parte de liderazgo, la parte de transformación personal, porque soy un convencido de que el liderazgo en gran parte depende de la personalidad y de la oportunidad, ¿no? Porque a veces, hoy sobre todo en tiempos de estos de crisis que estamos viviendo, estoy convencido por la propia experiencia, ¿no? Es que son tiempos también de oportunidad. Y bueno, y me vengo dedicando ya hace varios años, hemos trabajado aquí en Perú, en México, en Argentina, con muchas empresas, ¿no? Empresas medianas, grandes, a las cuales hemos capacitado, sobre todo enfocándonos siempre al tema de habilidades blandas, de soft skills, que creo que es algo que cada vez la tendencia va a ser que van a ser cada vez más importantes en estos tiempos de era artificial. De hecho, la tecnología, ¿no? Todo el tema es fundamental y decisivo, pero el factor humano va a ser y va a terminar siendo cada vez más fundamental, donde las empresas van a tener que ver cómo potenciar a ¿no? este ser humano. Hoy, sobre todo, porque hay una brecha grande, que también esto yo lo pude percibir hace años atrás, trabajando y capacitando en el sector educativo, que había una brecha grande en el sector educativo con el ámbito empresarial, donde definitivamente esta brecha, este déficit de soft skills, de habilidades blandas, es algo que hoy muchos empresarios me dicen que es difícil de conseguir. O sea, es decir, yo cuando he hecho selección de personal, he podido ver, ¿no? Esta realidad, que, es decir, currículum hay, ¿no? Es decir, gente que tiene estudios y a veces maestrías, doctorados, todo, pero gente con las suficientes habilidades, ¿no? Para cargos directivos, con la personalidad suficiente, cada vez es algo que está escaso y que se necesita trabajar. Así que ahí estamos, Tayana, todos estos años, y sobre todo en este último tiempo de pandemia, me he visto necesitado de aportar con algunos cursos que estoy dando, como ya te enteraste, ¿no? Aquí en la Cámara de Lima, en la Cámara Peruana Chilena, en Brasil también estuve hace poquito con alguna asociación de mujeres empresarias, sobre todo enfocándome al tema de reactivación personal, ¿no? De todo el tema de transformación de personal, porque pienso que el cambio principal viene de uno y después eso ya es como consecuencia, ¿no? Hacia afuera. Así que ahí estamos. ¿Cómo has visto tú que ha afectado a la mayoría de las personas en posiciones de liderazgo esta crisis? ¿Cuáles son lo que tú crees que son esos factores claves para que nos reactivemos personalmente? Sí, mira, yo creo que ha sido fundamental el tema de la parte emocional, que ha sido un tema muy fuerte. Yo me he estado atendiendo muchos casos, ¿no? Empresarios con temas de depresión, ansiedad, estrés, es decir, no pocos, sino bastantes, ¿no? Entonces veo que el tema es que generalmente, y nos ha pasado, yo dentro de un curso que vengo dando, hablo de barreras emocionales que dificultan mi liderazgo, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, suena bonito, digo, barreras emocionales, pero en realidad es muy profundo, porque hace tiempo yo, justo parte de la tesis de mi maestría fue eso, ¿no? Cómo hay barreras internas que me dificultan, es decir, por ejemplo, el temor, la baja autoestima, muchas veces vivo anclado en el pasado, en los recuerdos de lo que no hice, genera depresión, o muchas veces me genera también ansiedad estar pendiente del futuro, que a veces no, qué voy a hacer, qué va a pasar. Entonces, toda esta situación
hace que muchas veces muchas personas han caído ya sea en esta ansiedad o depresión o algunos otros problemas. Yo creo que es importante un trabajo que yo creo que es fundamental es un poco partir, ¿no?, de la realidad, haciendo, digamos, una pausa, enfocándome en lo más importante que soy yo, porque a veces estamos pendientes de todo, es decir, es cierto, ¿no?, manejando la empresa, hay muchas cosas por atender, pero nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y eso yo creo que es el centro de todo, es decir, es no descuidarse uno mismo, sobre todo partir de la realidad honesta de cómo estoy, ¿no? Que eso tiene que ver con una virtud que es la humildad, que a veces cuesta, pero es una virtud muy importante, es decir, cómo estoy, ¿no? Es decir, cómo está mi realidad personal, cómo está también mi entorno familiar, cómo está digamos, mi situación también emocional, es decir, hacerme una mirada introspectiva de autoconocimiento. Esto yo creo que es fundamental. Ya Peter Drucker, hace muchos años, me acuerdo que él hablaba mucho de este tema y decía, nadie puede liderar a los demás si no se empieza liderando a sí mismo. Y eso yo creo que es algo muy importante, es decir, todo empresario, todo directivo debe saber hacer esas pausas, ¿no? Porque aparte de esa manera también me ayuda a mirar y hacer un diagnóstico, un FODA personal, a ver cómo estoy en todas las áreas, ¿no? Personal, familiar, empresarial, y luego de ahí, a partir de ahí, ir empezando a tomar decisiones, ¿no? Para poder, digamos, salir a veces de esta situación, a veces, ¿no?, de crisis que uno está viviendo, ¿no? Eso me parece importante. Para eso se necesita también otro factor que es muy importante, Tayana, es la serenidad. Es cómo ir logrando esa serenidad interior. Por ejemplo, yo he visto que en muchos empresarios les he dicho, es importante cuidarse del activismo. Hay mucho a veces que hacer y esto generalmente hay que saber parar y también serenarse, porque de esa manera yo puedo ser más capaz de acertar en dónde tengo que tomar mis decisiones, ¿no?, de la forma más prudente. Porque si yo estoy ansioso, voy a quizás equivocarme, voy a terminar a veces haciendo lo que no debo hacer, ¿no? Ya sea bueno, con mi personal o con la empresa o tomando decisiones, ¿no? Porque incluso la misma reinvención, ¿no? Digamos, se necesita, para reinvención se necesita la serenidad necesaria, ¿no? Y luego después otras cosas también, capacidad de adaptación, por ejemplo, yo tengo que saber librarme de los apegos, ¿no? De muchas veces paradigmas o cosas que ya tengo ya establecido y saber que, bueno, los tiempos son tiempos de cambio y tengo que aprender a adaptarme a la nueva realidad, ¿no? A las nuevas cosas y esto implica muchas veces un cambio en el interior, ¿no? Bueno, por decirte algunas de los factores que son, me parece, importantes. ¿Tú crees que el hecho del trabajo, porque ahora nos hemos movido un poco al trabajo desde casa o híbrido, una parte desde casa, una parte, favorece o dificulta ese volvernos de nuevo a reconectar con la vida? Yo creo particularmente que es un desafío el tema del trabajo remoto, ¿no? El trabajo desde casa, este híbrido, es un desafío. Yo sí creo que hay que mirarlo como es decir, es una realidad que va a atender esto, ¿no? Hoy en día, cada vez a nivel mundial, al tema del teletrabajo, ¿no? De todo este trabajo. Pero sí es importante mirarlo también, que si yo, por ejemplo, soy capaz de, por ejemplo, organizar bien, y yo creo que la organización es un factor muy importante y determinante, ¿no? Organizar bien esta situación de familia-trabajo, ¿no? De poner bien el orden en tanto a espacios, en tanto a dinámica familiar, en tanto a límites también, ¿no? Es decir, ¿no?, tiempo con la familia, tiempo con el trabajo, y luego esto me va a traer paz. Yo tengo una frase siempre que la dicto en mis cursos, digo, el orden trae paz interior, y esa paz interior es un gran beneficio. Cuando uno tiene el orden, tiene una organización, se dedica a planificar y organizar, eso le va trayendo más paz, ¿no? Y eso es importante. Luego también hay que ver que es importante, yo particularmente pienso que no alcanza con aunque hoy día se habla mucho del tema de liderazgos en equipos, ¿no? En forma virtual, que está bien, es una nueva realidad que hay que aceptar, ¿no? Es decir, reuniones por Zoom, por estas diferentes plataformas. Lo que sí es cierto que se necesita el contacto personal. Ese contacto personal es algo que no lo podemos dejar, el encuentro, el estar, digamos, con los equipos, eso, ¿no?
pero también implica a veces también ciertos cambios hoy en día, ¿no? En el liderazgo, ¿no? Que muchas veces hoy día hay un temor de ejercer un liderazgo a veces porque se cree que el liderazgo es controlar, ¿no? Y es un tema que a veces a muchos líderes me dicen, me cuesta mucho porque tengo que aprender a saber delegar, trabajar por objetivos, ¿no? Que esa es una correcta posición, ¿no? Es decir, bajo objetivos, pero así de esa manera poder saber también que ese es un desafío para el nuevo trabajo. Pero también es importante, vuelvo a decir, que es cómo yo organizo mis tiempos, cómo también trabajo, digamos, no descuidando ninguna de las áreas de mi vida, porque todo es importante. Es cierto que, por ejemplo, he atendido muchos empresarios que me decían que este tiempo de pandemia les ha hecho valorar más la familia, ¿no? Y que es algo que me alegraba, por un lado, porque yo, bueno, yo soy también padre de familia, tengo 4 hijos, y muchos me dicen, ¿y cómo haces? Porque en realidad es algo que yo veo muy importante, es decir, si uno sabe conciliar, ¿no? esta realidad y con una buena organización, es posible hacerlo. Pero sí hay que cuidar bien de que en esta gestión del tiempo, ¿no? Establecer bien un horario, establecer bien los tiempos donde uno, por ejemplo, puede rendir más para el trabajo, ¿no? Aprovechar todos los tiempos donde, por ejemplo, esos tiempos también, ojo que algo que yo recomiendo, y este es un factor de activación, necesitamos tiempos de desconexión. Y yo les digo a mucha gente, hay que saber parar, tener tiempo de desconexión, una vez a la semana, durante la semana, en el año, de hecho, ¿no? Que eso es algo muy importante porque definitivamente está comprobado que la productividad y la creatividad aumentan cuando hay tiempos de desconexión. Es decir, los tiempos de recuperación en cualquier persona, eso es fundamental. Y eso también tiene que estar dentro de la organización, ¿no? Personal de cualquier directivo. Y este tema de la reactivación personal, claro, la palabra reactivación nos habla de que estuvimos dormidos y ahora nos reactivamos, pero no necesariamente a eso. También nos podemos reactivar a otro nivel que queremos alcanzar en la vida, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que en esto, Tayana, soy un convencido por mi propia vida, es que los límites uno se los pone. En realidad, uno tiene que empezar a hacer, por ejemplo, tendemos que, dentro del proceso de reactivación personal, un tema que yo creo que es fundamental es volver a la misión personal, a la misión de la empresa, a reenamorarnos de esa misión que un día fue nuestro sueño, nuestro gran sueño ¿no? Lo emprendimos, pero es importante, porque generalmente la falta de apasionamiento, ¿no? Generalmente esto como consecuencia afecta al liderazgo, porque el liderazgo es contagio. Y una cosa que yo tengo una fórmula que me gusta y la transmito siempre, que la aprendí hace ya un tiempo atrás, se llama C más H más MP, todo esto suma y está multiplicado por A. Es decir, C son conocimientos, H son habilidades, habilidades, ¿no? En general blandas también. Yo hablo de MP, que es misión personal. Todo eso que está sumado es multiplicado por una A, que para mí es fundamental, que es la actitud. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, es que esta actitud debe ser una actitud, sobre todo para estos tiempos, mira, de pensar que el ser humano, y creer y estar convencido que tenemos adentro nuestro un potencial tremendo que quizás todavía no lo conocemos hasta que lo empezamos a poner en juego, con la creatividad, con la inteligencia, con todos los factores internos que uno tiene, y de hecho mover la voluntad, porque eso es algo que cuesta, ¿no? Una voluntad a pensar que realmente puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Esa es una palabra que a mí me encanta repetirla. Puedo mucho más de lo que yo creo que puedo. Y siempre se las voy a repetir, ¿eh? Todos los lugares donde yo soy invitado a Tayana, le digo a los empresarios, siempre podemos mucho más de lo que creemos que podemos. El asunto es a veces creerlo, porque generalmente confiamos más a veces, miramos muchas veces la realidad de una mirada pesimista, y la mirada positiva y optimista es algo fundamental, ¿no? Aquellos que quieran ver que pueden ir más allá de lo que piensan que pueden, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Hay alguna forma de participar en algunos de tus cursos? Sí, exactamente. Yo estoy ahora dando cursos a nivel de toda América, ¿no? Estamos trabajando en varios países, en empresas grandes, medianas, es decir, en todo tipo de empresas donde me han podido invitar, y la verdad ha sido para mí una gran alegría porque he podido ver los logros impresionantes, ¿no? Es decir, me alegra porque uno ve que realmente, vuelvo a decir, que
esta frase, que es una frase linda, se vuelve realidad cuando uno empieza a darse cuenta, a través de un trabajo, utilizando esta metodología que yo utilizo, la de Design Thinking, ¿no? Que la que creó la Universidad de Stanford, es ir empezando a hacer un trabajo personal de diseño de la propia vida hasta ponernos, ¿no? estos grandes objetivos para estos tiempos que vienen. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, ¿no? Ese es el tema que yo recuerdo. Así que lo que quieran conectarse, yo estoy feliz de poderles servir. Hay una página que yo se las puedo dejar ahí, ¿no? O un teléfono, no sé qué sería conveniente, ¿no? Y yo feliz de poderle servir, Dayana, ¿no? ¿Lo digo o si no lo...? Y sí, lo puedes decir y Sí, lo vamos a poner. sí, el teléfono al que yo se puedan contactar es al 9946-23166 o al correo que es jorge.b.corta@omini.com.ar, ¿no? Así que a esos dos contactos yo estoy ahí feliz de poderles servir a través de los cursos que vengo dando, ¿no? A nivel de empresarial. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero Jorge, muchísimas gracias. No. Ojalá los amigos televidentes puedan aprovechar esta oportunidad porque estamos en tiempo de reactivarnos personal y profesionalmente. Muchísimas gracias por tu participación y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.